Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta tarde. Te pedimos que tú guíes esta enseñanza, que tú guíes a Miguel y a cada uno de nosotros a recibirte con libertad y dispuestos a obedecerte y a temer desobedecerte, Dios. Te damos muchas gracias por tu amor. Te pedimos que pues quienes van a estar en esta reunión se puedan conectar sin problemas. Y pues te damos muchas gracias y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, si quieren bloquear sus teléfonos, por favor, para que no haya interrupciones. Y entonces, bueno, ya habíamos visto lo que es este mundo que está bajo el maligno. Ya habíamos visto nuestra naturaleza humana, que aunque Dios nos dio una nueva naturaleza, es influenciable, tiene en mente todo lo que vivimos antes, pero pues el objetivo de Dios es formar la mente de Cristo. Y ahora pues vamos a ver al tercer opositor, o el tercer obstáculo para nuestro crecimiento, que es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, con todos los títulos que tiene. Y pues esta es una de las batallas quizá más difíciles porque, por ejemplo, Martín Lutero en el siglo XVI, ya ven que él escribió muchas cosas, casi consideraba esto como algo divertido porque no conocía a profundidad la influencia que Satanás puede tener sobre nosotros y a la sociedad de ese entonces y pues de quizá todas las épocas desde el tiempo de él y antes, pues lo veían como una superstición. Pero la falta de conocimiento, creo que hay un micrófono por ahí prendido todavía, pero la falta de conocimiento de Dios y de lo que dice la Biblia, o la falta de creerle, es una de las cosas que precisamente le dan una buena ocasión a Satanás de actuar. Entonces, el diablo pues le encanta que las personas lo ignoren, que lo vean con ese dibujito de la colita y los cuernitos vestidos de rojo, una imagen chusca y etcétera. Pero en realidad este es un concepto que se desarrolló principalmente en el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo obviamente también estaba presente, y es algo que nosotros debemos de tomar muy, pero muy en serio, ¿sí? Es alguien real, es alguien poderoso, recuerden, fuera de la imagen mitológica que es muy chusca, ¿no? Aquí vemos que nuestra lucha básicamente es central y principalmente es contra el cristianismo, contra la Iglesia de Cristo, y su principal, digamos, motivo, su principal convicción o su principal objetivo es impugnar la esencia de la fe misma. Si Él logra que nosotros dudemos del Señor, entonces nos vamos a debilitar, no vamos a apropiar las promesas, no vamos a poder vivir la vida de fe que vence al mundo, recuerden, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y vamos a ser pues vulnerados por él, aunque nosotros sabemos que Dios está por sobre Satanás, como nos lo muestra en el libro de Job, y él no puede hacer nada que Dios no permita, por lo que Dios lo permite, lo que Dios permite de que el diablo actúe contra su iglesia, contra sus hijos, es para desarrollar un carácter, para aprender a vencer, para mantenernos alertas en todo momento y sobre todo para que se nos quite el miedo, porque recuerden que a Dios le ha placido darnos el reino y nos lo ha dado, y recuerden también que Dios nos da potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Pero lo más importante, como dice más adelante en este pasaje, no es que podamos vencer estas fuerzas, sino que nuestros nombres están escritos en el cielo. Entonces, por ejemplo, cuando la oración del Padre Nuestro, que Jesús enseñó a orar a sus discípulos, en Mateo 6:9, cuando dice, vosotros oraréis así, y en el 13 dice,
y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, aquí el mal sugiere una fuerza impersonal, de acuerdo al griego, y precisamente es algo que tiene un término abstracto, o sea, generalmente no se puede tomar. La palabra griega que se usa es ponerón, que significa mal. Y es un género neutro, y como les decía, algo abstracto, no concreto. Por eso es que el diablo se disfraza como ángel de luz y no podemos nosotros detectarlo muchas veces por cómo él se presenta. Pero Jesús, enfatizando la oración del Padre Nuestro, no usa esta palabra, sino usa la palabra poneros, que significa sencillamente mal y que se puede traducir en el griego como maligno. La mayoría de nosotros que conocemos esta oración dicen, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debería decir, no nos metas en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Sí? Recuerden, el diablo como león rugente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual debemos de resistir firmes en la fe. Entonces, si él está buscando a quien devorar, ¿a quién va a devorar? Sobre quien él trabaje y pueda vulnerarlo. Entonces, Dios nos da una estructura, nos da la armadura divina, está en Efesios capítulo 6, del 12, del 13 en adelante, para que nos la pongamos, para que la ejercitemos. Entonces, debemos de saber que parte de las pruebas que nosotros vivimos tienen como función o como objetivo ejercitarnos para aprender a vencer. Entonces, cada vez que nosotros oremos el Padre Nuestro y pidamos que Dios nos ponga esa valla a nuestro alrededor, que nos proteja de las artimañas del diablo y de los poderes seductores de Satanás, podemos considerar que va a ser una realidad si realmente lo creemos. Recuerden que una de las cosas importantes de la fe es creer que lo que Dios promete es una realidad. Y el concepto es muy bonito, pero la fuerza de la fe es que tú conformes tu vida a esa realidad que Dios está mostrándote a ti. La verdadera fe es eso. Yo siempre pongo el ejemplo de que en tu imaginación tú puedes pensar que algo va a suceder y tu mente empieza a trabajar en eso que va a suceder. Te concentras, puedes descuidar otras cosas o dejar de hacer otras cosas que consideres menos importantes, pero al final de cuentas se va a concentrar en eso que tú percibes como la realidad. Entonces el diablo trata de desviarnos de la realidad de la promesa y trata de meternos a la duda. Con sus artimañas, con su sagacidad, conoce las escrituras y trata de aplicarlas para confundirnos, sobre todo a las personas que viven en forma superficial, y ahí es donde nos puede anular. Pero si nosotros conocemos una promesa y la apropiamos, esto es, conformamos nuestra vida a esa realidad que Dios promete, entonces nuestra mente cambia y estamos viendo por fe. Ejemplo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, si tú crees esta promesa, ¿qué vas a hacer cada día de tu vida? Primero Dios, tu lectura de la Biblia, tus tiempos de oración, tu meditación en la palabra. Entonces, eso va a llenar tu mente de las promesas y del poder de Dios. Y como estás cumpliendo la promesa, estás conformando tu vida a ello, es natural que Dios, que es infinitamente sabio y domina todas las circunstancias, empiece a coordinar las circunstancias para que actúen a favor nuestro. De ahí vamos a Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahí está. Conformaste tu vida a la promesa, la hiciste una realidad en tu mente, actuaste ¿cómo se llama? Actuaste en consecuencia y se hace una realidad la promesa. Eso es de la fe. Habrá muchas promesas que a lo mejor no acabamos de ver en esta vida, pero todas se van a cumplir. ¿Por qué razón se van a cumplir todas? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto,
todo lo que Dios promete lo va a cumplir. Entonces, cuando decaemos o cuando fallamos, cuando no lo creemos, ¿y qué pasa si tú no crees lo que Dios promete? Entonces vas a tomar tu vida en tus manos. Va tu criterio a empezar a actuar, y un criterio sin la guía de Dios se dispersa. Y ahí es donde el diablo te va a tomar. Porque entonces todos sus ardides, todo lo que él, todos sus argumentos para que quites los ojos de Dios, le van a dar resultado. Por eso, como decíamos el domingo, despuesito del capítulo 11 de Hebreos, donde dice, que habla de los campeones de la fe, empieza, ¿no? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahí, con los ojos puestos en Jesús, todas estas artimañas y poderes seductores de Satanás van a ser anulados. Por eso Pablo, enfatizamos, escribió en el capítulo 6 de Efesios, la armadura. Pero la armadura no es para llenarnos de conceptos. Todos ya sabemos, y espero que la mayoría cuando menos, que la armadura representa, estando Pablo en prisión y teniendo una guardia permanente de uno o más soldados romanos, y como él era tranquilo, seguro solo era uno, se le pedía que lo visitaran, etcétera. Pero Pablo trató de poner una enseñanza de acuerdo a la vestimenta del ejército más avanzado de ese entonces. Entonces, hace una especie de abstracción de toda la vestimenta del soldado con la armadura espiritual que un creyente debe de tener, y es ahí precisamente donde se va a equipar. Pero ¿qué pasa si tú no te pones parte de esta armadura en tu ser, en tu cuerpo? Pues entonces la parte en la que no estés protegido va a ser una parte por donde te puede atacar el enemigo, te puede vulnerar y te puede vencer. Entonces, ya por ejemplo, vimos en la cuestión de la naturaleza humana, que hay una lucha contra la carne y contra el espíritu, ¿sí? Pero aquí es nosotros contra los poderes invisibles, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué nos insta el apóstol a revestirnos de la armadura de Dios? Bien, entonces vemos Efesios 6, del 10 al 11, que dice: por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Se fijan? Esta es la primera parte. Y luego, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ahí está. Fortalecernos en el Señor significa hacer una realidad o apropiar las promesas y conformar nuestra vida a ello. Vestirnos de la armadura es usar todos los elementos que Dios nos dejó, como su palabra, etcétera, para que nosotros estemos equipados y podamos vencer. Entonces, cuando se dice ¿para qué? Fortaleceos en el Señor, ¿para qué? Señala la presencia de un verbo que tiene un propósito, es un verbo subjuntivo que tiene un propósito. O sea, usar la armadura no es un concepto intelectual, sino tiene un propósito: equiparnos para vencer. Entonces, cuando Pablo dice, vístanse de esto, ¿con el fin de qué? De que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, como ven ustedes. Y nosotros necesitamos toda la armadura, porque reitero, una parte de la armadura que no nos pongamos va a ser un punto vulnerable. ¿Cuál es uno de los más importantes? El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, con que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, pero todos los otros elementos en conjunto nos equipan y nos hacen soldados, nos podrían hacer soldados espirituales
prácticamente invencibles si sabemos usar con destreza esta armadura. Y recuerden que en los tiempos de los romanos, ellos estaban practicando todo el tiempo. Y todos sabemos que la práctica, hasta ahí esa aseveración de que la práctica hacía al maestro, si ellos se descuidaban y llegaba a la batalla y no eran diestros en el uso de alguna de las partes de la armadura, aunque la usaran, podían mal usarla, podrían cansar y ser vulnerables. Por tanto, ejercitarnos en ello es algo que tenemos que hacer, pero que además Dios nos ayuda por medio de su Espíritu Santo en todo lo que vivimos. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por pruebas en nuestra vida, tenemos que pensar una cosa: nada pasa por casualidad y Dios me está ejercitando para vencer las acechanzas del diablo. Solo estas armas espirituales nos van a poder proporcionar la victoria, ya que esta es una guerra que podríamos definir en términos así. Es como una guerra que está en una dimensión cósmica. Recuerden, los ángeles no los vemos, son más inteligentes que nosotros, no sabemos por dónde van a atacar ni qué van a hacer. El diablo, si bien es cierto que no es como Dios omnipresente, él no es omnipresente, pero sí tiene su ejército de miles de demonios que están vigilándonos, viendo actitudes, viendo hacia qué nos inclinamos para atacarnos por ahí. Por ejemplo, una persona mentirosa, ¿cómo va a venir el ataque de Satanás? Que nos van a meter en situaciones donde tengamos que decir mentiras. Dices mentira, entra el sentimiento de culpa, te alejas de Dios y el diablo te tiene en sus manos. Entonces debemos de saber que no tenemos oportunidad en esta guerra cósmica, como Pablo declara. Y ahí vamos al versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero fíjense esta frase: los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por supuesto que en las más altas esferas y en la esfera de la publicidad y todo, está posicionado el diablo con sus demonios, ¿sí? Y ellos están moviendo a la gente que le pertenece, los que no son salvos, a su voluntad. Y si puede influir algún creyente, con mayor razón. Entonces, está no nada más en un sentido evitando que la gente se convierta, sino también, ¿saben qué está haciendo? Anulando a alguien que puede dar testimonio de Cristo, que representa almas para Dios. Por eso Pablo nos insta a que estemos firmes contra cualquier ataque, para que nosotros no nos descuidemos, ¿no? Sed sobrios y velad, como dice Primera de Pedro, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando como león rugiente a quien devorar. No te puedes descuidar, porque en el momento que te descuidas, por ahí viene el ataque. Tiene Satanás y sus ángeles, tienen una experiencia sumada desde el Edén. ¿En qué año estamos viviendo? En el siglo XXI, que podría ser el año 6022, aunque ya sabemos que hay ciertos ajustes de fechas. Según los judíos es el año 5750, algo así. Pero el caso es que ¿cuánta experiencia humana tiene el diablo? 6 milenios. Haciendo caer a la gente, haciendo caer a los creyentes, etc. Entonces, ¿solo quién va a vencer? Aquel que se fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, para poder sobrevivir a todas estas arremetidas de este ser prenatural, que significa que su estado natural es ser un mentiroso y ir en contra de Dios, etc. Nuestra vida cristiana, nuestra pureza, nuestra santidad, es lo que a él le molesta y va a atacar. Si a un incrédulo
le molesta la santidad. Imagínense ustedes al diablo para poder vulnerarnos. Entonces, mientras más seas como Cristo, más invulnerable vas a ser. Mientras más obedezcas, tu mente más poderosa va a ser. ¿Por qué? Porque fortalecernos en el poder de su fuerza va en función de apropiar y vivir las promesas. Por eso es que muchas personas, aunque son incrédulas, yo les aseguro que hay incrédulos que conocen más de la Biblia que muchos de nosotros. Incrédulos. ¿Cuál es la diferencia? En que no han nacido de nuevo y son como Satanás. Conocen intelectualmente la palabra de Dios. Y el que nos traduce la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros nacemos de nuevo y Dios nos da su Espíritu, somos los hijos de Dios, los que tenemos la luz de la palabra, los que podemos entender la palabra en su sentido correcto. Pero como la palabra tiene una dimensión infinita, porque es Cristo es la palabra, recuerden, el principio era el verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús es la palabra, que entonces podríamos decir que la palabra de Dios, la Biblia, es, aunque el término es muy cortito, muy pequeño para la grandeza infinita de Cristo, es el retrato hablado de Cristo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a discernir correctamente las cosas, porque como dice 2 Corintios 11:14, Satanás se disfraza como ángel de luz. Siempre se presenta como un salvador, siempre se presenta como un ayudador, siempre se presenta como quien te quiere liberar de la esclavitud de ese Dios que te esclaviza en todo, etcétera, poniéndote o inyectándote tus falsos conceptos para que te desvíes. ¿Y qué pasa que te desvías? Si te desvías de Dios, ¿qué pasa si dejas de leer la Biblia? Estás a la deriva. ¿Por qué creen ustedes que leer la palabra de Dios es una de las formas más atacadas que tiene un creyente? Piensas en leer la Biblia y te da flojera, te empieza a dar sueño, dices, mejor me distraigo ahorita en otra cosa y al rato leo. Siempre va a haber pretextos. Y como tu misma naturaleza también le molesta porque le enfrenta, pues ahí es donde el diablo actúa. Por eso es que desarrollar un carácter cristiano es someternos a Dios y al poder de su fuerza. Y no se nos olvide que Satanás es el príncipe de las tinieblas, que tiene la capacidad de metamorfosis, de estar de incógnito, o sea, se transforma de la manera que tú quieres. ¿Por qué creen ustedes que las falsas religiones les dan todo lo que la gente quiere? ¿Quieres emociones? Ahí te van cantos y ahí te van muchas otras cosas. ¿Quieres diversión? Mezcla las cosas santas con las cosas de este mundo, como nos pasó, por ejemplo, con la música en otra iglesia, ¿sí? O sea, él no se aparece en forma inesperada y declara, yo soy Satanás, soy el tipo malo, dame tu alma. Él no se presenta nunca así. Él es demasiado astuto para hacer eso. En su lugar, se nos acerca bajo el manto de bondad, de querer complacerte, de querer liberarte. Se aparece como ministro, como sacerdote, como líder religioso. Todos los aspectos externos aparecen buenos, parecen, pero no lo son. Recuerden, él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él. Todo lo que él te da es para que te desvíes de Dios y de la palabra. Entonces, pero ese es su modus operandi y por eso puede engañar aún, si fuere posible, a los escogidos, porque se presenta como ángel de luz. ¿Ustedes cómo creen que se va a presentar, por ejemplo, el anticristo? Yo creo que muchos de nosotros ya tenemos en mente de que el anticristo pronto va a venir. Sabemos que en cuanto venga el rapto de la iglesia, el anticristo se va a presentar. Pero ¿cómo creen que se va a presentar el anticristo? ¿Creen que va a decir, yo estoy aquí, voy a destruir al mundo? ¿Voy a esclavizar a todos hasta que yo tome el gobierno mundial y después me voy a hacer Dios? No.
el anticristo se va a presentar como un salvador. Por eso es que todo el mundo le entrega el poder a este hombre. Los primeros 3 años y medio de la tribulación, él empieza a solucionar muchas cosas y el mundo entero le entrega el poder. Y a la mitad de la tribulación, cuando se sienta en el templo de Dios como Dios, que se cree y se hace Dios, es cuando empieza lo peor. Porque ustedes creen que él va a respetar a los líderes que lo apoyaron, a las naciones que lo apoyaron. No las va a destruir. ¿Qué ejemplo más claro quieres tú que Judas Iscariote? Lo usó, obviamente Judas estuvo con Jesús, nunca rindió su corazón, nunca fue salvo, lo usó, y no era lo lógico es que lo premiara. ¿Y cuál fue la paga de Judas? Lo obligó al suicidio. ¿Vean ustedes? Recuerden la primera parte de su arrepentimiento, trate de devolver las monedas. ¿Y qué le dicen los mismos los líderes judíos? ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú, ¿no? O sea, ese es tu problema. Entonces, cuando una persona, y tristemente cuando un creyente cae en estos lazos, en estos engaños, la va a pagar fuerte, duro. Por eso es que nosotros tenemos que saber que solo la palabra de Dios es verdad y que todos los elementos que nos da son para vencer. Y que una de las metáforas que el Nuevo Testamento usa como tal es que actúa sobre todo el mundo y aún sobre el reino animal. Por eso dice, nuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces se usa la metáfora precisamente de las fieras salvajes, etc. ¿Cuál es el rey de la selva, el más fuerte de los animales, supuestamente? El león, ¿no? Y como pone aquí Pedro, anda como el león rugiente, alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir que su poder y su fuerza es una fuerza suprema como la del león, pero nunca más que de Dios. Entonces, el diablo trata de que quite los ojos de Dios para que te asustes, para que te intimides, o te pone tentaciones para que te desvíes. Y si te desvías y no vuelves al camino, te tiene en sus manos. Su objetivo no es premiarte porque te fuiste de su lado, porque te dejaste engañar, y ya que te dejaste engañar, tiene piedad y misericordia de ti. Eso lo hace Dios cuando te arrepientes. No, su objetivo es destruirte. O sea, que Él te da fuerte y cuando empieza a caer te da más fuerte y sigues cayendo te da todavía más fuerte. Porque la idea de Él es destruirte, anularte y te puede llevar aún a quitarte la vida cuando no soportes el sentimiento de culpa. En lugar de arrepentirte, que es lo que Dios te pide, Jesús dijo, arrepentidos o pereceréis. En lugar de arrepentirte, te lleva a que tomes tu vida en tus manos. ¿Y cuál sería? Autodestruirte. Quitarte la vida es una parte, pero drogas, alcohol, cosas que te destruyen a ti, va a ser lo que rija tu vida por la ceguera que produce el pecado una vez que caíste. Entonces, este ser es un ser sin misericordia, sin piedad ni bondad. Su objetivo es destruirte. Si tuvieras esto en mente, ¿caerías en sus ardides? Claro que no. ¿Estarías al pendiente, como te dice Pedro, 1 Pedro 5:8? Claro que sí. Pero él es sutil, sabe cómo meterse, sabe cómo hacerte dudar. Recuerden, experiencia sumada de más de 6 milenios. Sabe lo que te tienta, porque te tiene bien estudiadito. Mientras más te entregues, más estudiado te tiene, para saber por dónde. Ustedes creen, por ejemplo, que en Mateo 4, en la tentación de Jesús en el desierto, así como así se presentó Satanás con argumentos, por supuesto que no. Él claramente estudió de qué manera lo iba a poder vulnerar. Seguro va a ser como Adán y Eva, pensó él. Pero Jesús usó la palabra para
rebatirlo, porque conocía el fondo correcto de la palabra. Entonces, no en balde, Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo, ¿no? ¿Cómo lo vas a resistir? Con la fe. Creyendo lo que Dios promete, obedeciendo lo que Dios te muestra. A lo mejor tú dices, no, yo sí estoy muy cómodo. Ya tengo mi cristianismo a mi manera. ¿Y tú crees que tu cristianismo a tu manera, sin seguir lo que Dios dice en su palabra, sin seguir los lineamientos que nos da, te va a mantener a salvo? No, te hace vulnerable. Por tanto, la única manera de vencer es resistir al diablo. ¿Cómo? Siguiendo los principios de la palabra. No moverte ni a derecha ni a izquierda, porque automáticamente te vas a desviar. Y recuerden, una desviación, imagínense 2 rectas, por más pequeña que sea, al paso del tiempo es una gran desviación. 2 rectas, una con una pequeña desviación que sea infinitesimal, se va a ir abriendo y va a ir creciendo la distancia. O sea, no puedes tú mantenerte con Cristo a menos que obedezcas. Y en lo que fallas, te arrepientas para que el Señor te cambie la mente y te ayude. Pero el diablo es experto en que tomes tu vida en tus manos. Pero nunca se te olvide lo que dice 1 de Juan 4:4. Mayor es el que esté en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios. Tenemos al Espíritu Santo que es Dios, que está a favor de la verdad. Hasta dice un pasaje en Juan también, ¿no? Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pero ¿qué pasa cuando entonces tú te descuidas y te dejas vencer por las insidias del diablo? Automáticamente vas a caer en la mentira. Y Satanás bien sabe que todo creyente ya lo venció. Recuerden, Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está. Pero Dios nos deja en este mundo para que lo venzamos también. Se siembra en debilidad, se cosecha en poder. Se siembra cuerpo animal, se cosecha cuerpo espiritual, etc. Entonces, ahora estamos en debilidad, pero tenemos la palabra de Dios. Y esta misma palabra es la que nos va a dar los elementos para vencer. ¿Sí? Recuerden que Dios es más poderoso que el diablo nadie puede hacer que Dios no permita, y que lo que Dios permite es para ejercitarnos en la fe. Por tanto, cuando Dios permite una prueba, ¿cuándo va a acabar esa prueba? Piénsenlo. Cuando se cumpla el propósito de Dios. Mientras no se cumple el propósito de Dios en una prueba, la prueba se va a prolongar. Pero cuando se cumple el propósito de Dios, ya no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué pasa cuando el diablo, por ejemplo? El diablo ya nos perdió cuando nos convertimos. Ya somos salvos, aunque así como por fuego. Va a tratar, como decíamos, de anular nuestro testimonio. Pero ¿qué pasa cuando él logra que estemos rebeldes a Dios? Perpetúa nuestro grado de angustia, nuestro grado de desobediencia, nos hace dudar del amor, de la misericordia de Dios, del cuidado de Dios, y nos lleva a tomar cada día más nuestra vida en nuestras manos. Entonces, el sentido de una prueba es arrepentirse y romper la espiral descendente. Y entrar en la espiral ascendente, que es: me arrepiento, Dios me afirma en su amor, eso me motiva a obedecer más, y entonces voy a crecer espiritualmente, mi ser interior se va a hacer más fuerte, mi mente se va a desarrollar en la mente de Cristo, y mientras más crezca en Cristo, va a ser más difícil que el diablo me vulnere o me venza.
Por eso al diablo le interesa sobremanera y lo procura, que los creyentes y los que ya somos verdaderamente hijos de Dios, vivamos una vida superficial. Entonces recuerda, por más poderoso, astuto, mañoso e ingenioso que pueda ser Satanás, no deja de ser una criatura creada por Dios. Por tanto, tiene sus limitaciones en actuar y su tiempo en actuar. Por eso es que en el milenio Dios lo va a atar por 1000 años. ¿Pero por qué lo suelta? Porque en el milenio el conocimiento de Dios y la palabra va a ser tanto que no se va a notar aparentemente quién es salvo y quién no. Entonces Dios suelta al diablo para que se defina quién lo es y quién no. Por eso es que ya es la última. De ahí entran los cielos nuevos y la tierra nueva al final del milenio. Y ya, para siempre el pecado se acabó. Se exterminó, se anuló. Satanás al lago de fuego con todos los que él convenció y están con él. Los que no quisieron creerle ni someterse a Dios. Entonces, el Satanás es poderoso, es potente, pero Dios es omnipotente. Solo Dios es. Satanás puede ser inteligente, pero no es omnisciente. Solo Dios es. Posee legiones de demonios a su disposición y los llama para que le ayuden a ejecutar su plan. Pero Él no es omnipresente. Solo Dios es omnipresente. Entonces, si nosotros tenemos esta imagen de Satanás, vamos a poder vencer este obstáculo que nos impide el crecimiento y la santificación. ¿Por qué creen que la Escritura dice, sed santos porque yo soy santo? Sin santidad no veréis al Señor, etc. Porque la santidad es porque Dios es santo. ¿Cómo sabes entonces que tú puedes estar siendo cada día más fuerte y poderoso en tu vida como creyente? Porque vas creciendo en santidad. Si tú no vas creciendo en santidad en esta vida, si vas manejando las cosas, eres vulnerable a las trampas del diablo. Y yo lo sé, porque me ha pasado y les aseguro que a todos ustedes, lo que significa no creerle a Dios en algún área. Te golpea el diablo, te hace sufrir. Por tanto, aprendamos de lo que la Biblia nos enseña, ¿sí? Porque Él se va a anteponer a nuestro crecimiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues precisamente con un trabajo que empieza a hacer en nosotros poco a poquito. Siembra la duda, pero la duda no se queda estática. Va avanzando conforme tú vas avanzando en tu vida, por ejemplo. Él te puede poner duda de su provisión en tiempo oportuno, ¿no? Y tú dices, Dios, te encargo esto, pero pasa el tiempo y no pasa nada. Pasa más tiempo y no pasa nada. Y tú dices, no. Dios ya se olvidó de mí. Dios no me va a responder. Ahí el diablo ya te metió a la cizaña. Por tanto, yo voy a actuar porque este Dios, como le dijeron los israelitas a Aarón, este Moisés que se fue que había subido estos 40 días y 40 noches al monte, no sabemos qué le pasó. ¿Y qué hizo Aarón? Les hizo los becerros. Imagínense ustedes, el sumo sacerdote, quien iba a orientar al pueblo, ahí ayudándolos a hacer los becerros de oro. Y fue tan grande el pecado y la ceguera que les produjo, que dijeron, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. O sea, y todos los milagros que hizo Dios. Y lo que acababa de suceder en el monte Moriah, en el monte Sinaí, perdón. ¿Ven ustedes? No puedes jugar. Entonces, mire tu vida en relación a tu crecimiento en santidad, en tu santificación, perdón. Vence al diablo,
Familiarízate más con la palabra, úsala propia, vívela, medítala. Y así vas a poder vencer las tentaciones. Porque la tentación, recuerden, cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y luego, cuando la tentación avanza, produce a luz el pecado y el hecho consumado produce la muerte. Ese es el proceso. Ahí está. Si tú no la enfrentas y vas con Dios, va a ir creciendo en tu mente, en tu corazón, hasta que domine esa pasión o esa enseñanza en ti, digo, esa tentación en ti, y llegue el momento en que tú tomes tu vida en tus manos, que es el hecho consumado. ¿Y qué pasa ahí? Muerte. Consecuencias del pecado. Pero entonces, si Dios nos ejercita, volviendo al ejemplo que les estaba diciendo ahorita, Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A mí en muchas pruebas que he pasado en mi vida, que todos el momento de la prueba es luchamos, siempre esta frase última, el oportuno socorro, ha sido una de las cosas que me ha sostenido para esperar. ¿Y saben una cosa? Siempre que he creído, el socorro ha sido oportuno. Pero Satanás va a tratar de que tomes tu vida en tus manos, porque entonces ya se anuló ahí la promesa, se anuló la fe. Cambia tu actitud hacia Dios, como con Adán y Eva, y te pones en las manos del diablo, eres vulnerable, te inyecta su manera de pensar. Como decía, no os hayáis tal vez luchados, como le dijo Gamaliel a los judíos cuando Esteban, no os hayáis tal vez luchando contra Dios, ¿verdad? Entonces, la tentación es una de las cosas que el diablo siempre va a usar. Y dice, venid, mira qué agradable, acuérdense del fruto del Edén, hermoso, agradable para comer, seguramente jugoso, cuando tenían una variedad de frutos que ni nos imaginamos. Pero Satanás hizo que pusiera los ojos a Adán y Eva en el fruto prohibido. Y nosotros estamos viviendo las consecuencias de esa caída. Entonces, Satanás una y otra vez ha desviado a la humanidad a través de sus tentaciones, de sus insidias. La lleva a rebelarse en contra de Dios y va a actuar principalmente en los cristianos con sus ataques para anularlos y que no ganen almas para Cristo. Sabemos que Dios es el que convence, que Dios es el que da la fe, pero Dios es el que nos usa para presentar el Evangelio a nosotros, a sus hijos y a su iglesia. Por tanto, también las iglesias sufren sus ataques. ¿En qué sentido? En dividirse, en luchar por el poder, en tomarla ahí como algo nada más que cumplir, como una tradición, y no donde tú vas a tener tu encuentro con Dios. Él va a tratar de hacer todo eso, porque su día es destruir la iglesia. Luchas entre creyentes, luchas por el poder, luchas por a ver quién es mejor. Pues por eso estamos estudiando lo de Corintios, ¿no? Y las lenguas. Entonces, Él quiere impedirte que llegues a una fe perfecta, a que crezcas hasta la plenitud de tu vida espiritual, que es formar a Cristo en ti. Y Él te va a estar acusando también a ti mismo. Tentación es una cosa, luego te va a acusar primero a ti, te va a tratar de hacer sentir culpable.
y va a usar calumnias tan sutiles que ni cuenta te vas a dar. Recuerden que él se presenta delante de Dios a acusar a los hermanos. Apocalipsis 12:10. Entonces hay una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, o sea, de los creyentes, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Entonces, ¿no crees que llega con Dios también, Satanás? Claro que llega con Dios. Mira, tu hijito, mira, cayó en la tentación, ¿no? Acuérdense con Job, ¿no? Mira, sí, pues él te obedece porque lo tienes rodeado de bienes, porque has protegido de todo lo que tiene, a su familia, pero quítale todo. Y dice, ándale. O sea, Dios indujo a Satanás a esto, porque quería llevar a Job a una vida más santa, aclarando esto. Pero, de repente, de un día a otro, Job perdió todo. Y también vemos en el penúltimo libro del Antiguo Testamento, cuando él actúa contra el sacerdote Josué, dice en Zacarías 3, del 1 al 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces, o sea, empieza el diablo a tratar de desacreditar a este hombre que vivía para Dios. ¿Sí? Imagínate el cuadro. Antes de que este sumo sacerdote Josué pudiera ejercer su ministerio en los rituales ceremoniales que cumplían los judíos, en los ritos de purificación, etcétera, para poder entrar al lugar santo, le dice, mira, tiene las ropas sucias este hombre. Y empieza a hacer acusaciones contra, en ese entonces, el sumo sacerdote. ¿Sí? Empieza a hacer acusaciones. Y entonces dice, ¿cómo puedes permitir, le dice Satanás a Dios, que este hombre venga a tu presencia? ¿No ves que sus vestiduras están sucias? ¿Están demasiado manchadas? ¿Están siendo contaminadas para poder tener comunión contigo? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Imagínense al diablo ahí lidiando con Dios. Es extraordinario que una de las primicias de nuestra justificación no solo sea la paz con Dios, sino también el acceso a su presencia. Pero, ¿qué dice la Escritura, por ejemplo? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, todos los creyentes estamos ya justificados, como en este caso, este es como sacerdote, Josué, y tenemos acceso a la presencia de Dios. Entonces, si tú quieres ir a su presencia, tener comunión con Él, quizás Satanás se aparezca contigo y te dice, ¿cómo vas a ir con Dios? Mira tu pecado, como está haciéndolo aquí con Josué. ¿Cómo puedes tener comunión con un Dios si sigues pecando? Todos los creyentes sabemos que pecamos cada día. Te va a decir, tu ropa está manchada, tú no puedes estar en la presencia de Dios, no mereces que Él te responda a tu petición, no mereces que te saque del problema. ¿Ya caíste en la trampa del diablo? ¿Y qué efecto puede tener estas insidias del diablo contigo, que son de lo más sutiles? Te aplastan y te pueden paralizar. Es lo que él trata de hacer. Si bien es verdad, pecamos como cristianos y que cuando transgredimos nos llama la atención el Espíritu Santo para que vayamos al arrepentimiento y Satanás para que nos alejemos de Dios. Ahí tenemos los dos, las dos partes que intervienen. Por eso Dios nos da su Espíritu Santo
Y por eso dice el que en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Pero mientras pasa eso, mientras vencemos, Él trata de que sigamos pecando. Porque mientras más pecas y no te arrepientas, más te alejas de Dios y más inútil te vuelves si es que ya eres salvo. Pero si te crees salvo y no eres salvo, bueno, estás bajo el maligno, no vas a poder escapar de ello hasta que te arrepientas. Y siempre va a haber esa oportunidad. Recuerden al endemoniado gadareno, aún después de estar poseído por una legión de demonios, cuando Jesús lo llamó, tuvo la voluntad de ir. Recuerden, legión de demonios. 144,000. Tuvo la voluntad de ir. Siempre hay por ahí, cuando Dios nos llama, esa esperanza. Pero Satanás vendrá y se centrará en la transgresión para hacerte sentir culpable y hacerte sentir que no tienes derecho. Entonces, el Espíritu te lleva al arrepentimiento. Satanás no tiene que fabricar pecados para acusarte. Todos pecamos cada día. Existen muchas transgresiones reales. Y Satanás puede llamar nuestra atención al respecto. Por eso es puestos los ojos en Jesús. Por eso Josué tenía sus vestiduras sucias. Satanás estaba señalando algo obvio. Era ropa sucia. Vestía ropa sucia. Entonces, él trataba de destruir al mismo Josué, el sumo sacerdote. Trataba de paralizarlo, herirlo, impedir que creciera en su relación con Dios. Exactamente es familiar a lo que nosotros vivimos. Pero, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado? Siempre esto nos lleva al arrepentimiento. Es algo dulce. Cuando nos arrepentimos, nos liberamos. Por eso es que siempre debemos de procurar el arrepentimiento antes que nada. Antes que hacer otra cosa. No pensar en otra cosa más. Sí, Dios, tienes razón. Pequé, he pervertido la verdad, no me he aprovechado. ¿Y qué dice la Escritura? Entonces Dios redimirá tu alma para que no pases al sepulcro y tu vida se verá en luz. ¿No? Ahí está Job. 33, 27, 26. Entonces, pero el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, siempre esto viene acompañado de la gracia para sacarnos adelante y perdonarnos. Y para no llevarnos a la desesperación. El diablo trata de llevarnos a la desesperación porque mientras más desesperados estemos, más tomaremos nuestra vida en nuestras manos. Entonces tenemos que aprender a ser capaces de discernir la diferencia entre la convicción del Espíritu Santo y la acusación de Satanás. ¿Dónde está esa diferencia? En que la convicción del Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento y la acusación de Satanás te lleva a tomar tu vida en tus manos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces volvemos a Josué. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, mira lo que hace Dios. Habló con el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Eso es la gracia. Le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Si pasa cuando nos salvamos. Después dijo, pongan mitra limpia en su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Entonces Zacarías 3, 4, 5 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala.
Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y la vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Esto es una de las más preciosas imágenes del Antiguo Testamento de lo que es el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la redención. Este fue uno de los actos más importantes cuando Dios desciende y visita la desnudez de sus criaturas incómodas y avergonzadas por el pecado. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ejemplo, el Evangelio. Les quitó la desnudez y los vistió. Cubrió sus cuerpos desnudos. En Zacarías 3, que estamos viendo, pone ropa limpia, fresca, regia sobre un sacerdote cuyas vestiduras estaban sucias, manchadas. Ahora, ¿no es esta la imagen utilizada a lo largo de las Escrituras para la obra de Cristo? Sí. ¿No? Como dice Isaías 64:6, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, pero Dios nos viste con la sangre de Cristo. Nos quita la mancha. Es quien nos cubre. Es la única forma en la que podemos vencer las insidias del diablo, equipándonos, poniéndonos las vestiduras de la salvación, el yelmo de la salvación, etcétera, ¿no? ¿Quién cubre? La sangre de Cristo, su justicia perfecta. Entonces, quizá aquí nosotros podamos ya comprender mejor, para concluir este capítulo, que el mundo se nos resiste desde la cuna hasta la tumba. Que la carne que odia la más mínima victoria del nuevo hombre en el espíritu. Y que el diablo, un ser inteligente, personal, creado y caído, mucho más poderoso e inteligente que nosotros. Sin Cristo estamos perdidos y no podemos ganar esta guerra ni por nosotros mismos. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo nos han redimido y que pertenecemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. O sea, tenemos que aprender a luchar, llamar nuestra iglesia, orar unos por otros, porque ahí es donde vamos a confortarnos en el amor de Cristo, a estimularnos al amor y a las buenas obras unos a otros. Ahí es donde vamos a crecer por fe. Por eso tienen que orar mucho por los mensajes, por la pureza de quienes los damos, porque Dios nos mantenga llenos del Espíritu Santo. Si no, estaremos dando lugar al diablo. Y estos tres enemigos vencerán y seremos vulnerados. Aquí termina el capítulo 2. La próxima vez iniciaremos el próximo estudio, el próximo capítulo. Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer mucho por este tiempo, porque a través de estas enseñanzas nos haces ver con claridad cuán importante es vivir para ti y mantenernos en tu gracia, en una vida de pureza y santidad. Sabemos, Padre, que somos pecadores, que diario, constantemente nos contaminamos en este mundo, pero que tú dejaste los medios de gracia para estar siendo purificados y limpiados cada momento de nuestra vida. Enséñanos a vivir para ti, enséñanos a amar la santidad, enséñanos a crecer en comunión contigo y vivir por lo que tú prometes y esperar en ti. Padre, guarda nuestra iglesia, manténla pura y santa y en la llenura del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que tú ayudes a los que están padeciendo, como Pati López, Margarita, mi esposa ahorita. Tú, Señor, traes sanidad y tú sabes los padecimientos que todos los integrantes tenemos. Pues derrama tu gracia para que salgamos adelante y tú cumple el propósito en cada uno de cada prueba que vivamos. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.